de gozo. Damos gracias a Dios por todas las cosas que Él nos da. Amén. Vamos a pedirles se pongan de pie, mis amados hermanos, para hacer una oración y ponernos delante de la presencia del Señor. Amén. Padre, en el nombre de Jesús estamos dándote honra, dándote gloria, dándote honor por todas las cosas que tú nos das, que no merecemos, pero que de tu mano recibimos, Señor. Bendiciones, Señor, en abundancia. Padre Celestial, estamos en tus manos y te pedimos que bendigas, Señor, todas las cosas que aquí vamos a hacer, Señor, porque es para engrandecer tu nombre y para darte honra, gloria y honor. Permite que podamos aprender a través de esta clase, de esta lección, y permite que tu Santo Espíritu sea el que nos guíe, Señor, en todo momento. En el poderoso nombre de Jesús hemos orado. Amén. Vamos a pedir que guarden silencio y pueden tomar su lugar. Y vamos, por favor, a atender cuando se inicia la clase. Todo el mundo debe estar callado, por favor. Muy bien. La clase de hoy, mis amados hermanos, es interesante. Dice el título: ¿has sentido que Dios está lejos de ti? Yo creo que todos en algún momento podemos sentir esa situación del por qué Dios nos ha dejado a lo mejor, o qué está pasando. Fíjense lo que dice Isaías: el Señor ha escondido su rostro del pueblo, pero yo esperaré en Él, pues en Él tengo puesta mi esperanza. Muy bien, fíjense qué interesante va a ser el que veamos este punto, porque nosotros hemos estado hablando acerca de que Dios está cerca de nosotros, que nunca nos va a dejar, que Él siempre va a permanecer. Es su promesa, de hecho, es su promesa que Dios estaría con nosotros todo el tiempo y hasta el fin del mundo. Pero, hermano, la pregunta: ¿has sentido que Dios está lejos de ti? ¿Ha habido alguna temporada de tu vida en donde tú sientes que Dios no oye tus oraciones, que Dios no ve tus lamentos, que Dios no ve la aflicción, que Dios no atiende a los problemas? ¿Te has sentido en esa situación en tu vida? Yo creo que todos en algún momento nos hemos podido sentir de esta manera. Y nosotros tenemos que estar muy conscientes de algo, mis amados: que Dios es real. Y que no importando lo que nosotros sintamos, porque nosotros podemos sentir muchas cosas. Nosotros nos podemos sentir en un momento tan alegres como nos podemos sentir en un momento tan tristes. ¿Sí? Porque así es el ser humano. Va de sube y baja. Entonces, eso no significa que Dios cambie. Eso no significa que Dios no esté ahí. O sea, que Dios no sea real. Porque a veces estamos pensando, cuando hay una situación en donde ya no encontramos una respuesta de Dios, la duda entra a nuestra mente, a nuestro corazón, y podemos llegar a pensar: ¿será que Dios realmente es real? ¿Será que realmente Dios existe? Porque así es el hombre, mis amados. En un momento, como les digo, arriba, abajo, ¿sí? A veces cuando todas las cosas van bien, nosotros estamos felices, ¿verdad? Porque decimos: Dios me está bendiciendo. Pero cuando las cosas no van tan bien, pensamos de la misma manera. O nos atrevemos a pensar: ¿será cierto que Dios exista? Porque las cosas no van tan bien y yo no sé ni dónde está Dios.
No sé ni dónde está Dios, ¿verdad? Pero qué bien nos sentimos cuando Dios es el proveedor, cuando está bien todas las cosas en familia, cuando hay salud, cuando hay alegría. ¿Verdad que sí? Son las cosas fáciles y decimos, Dios es bueno. Pero cuando se empiezan a tornar las cosas adversas y nada agradables, la economía, la salud, el bienestar, la armonía en el hogar se empieza a deteriorar. ¿Dónde está Dios? ¿Dónde está Dios? Pues parece que está a mucha distancia de nosotros. Y sí, nos preguntamos eso, ¿dónde está Dios? ¿Sí? Pero fíjate que cuando nosotros dentro de la oración podemos adorar a Dios, podemos alabar a Dios aún a través en medio de circunstancias difíciles, a pesar del dolor, a pesar de la enfermedad, es entonces cuando en realidad allí hay una profunda adoración a Dios y una verdadera adoración a Dios. Que no importando las circunstancias adversas, que tú puedes ¿qué? Adorar. ¿Y es fácil? Pues no es fácil. No es fácil, porque la vida es dura, hermanos, y hay momentos de situaciones muy difíciles, sobre todo cuando tenemos la pérdida de un ser querido. Es difícil. Hay mucha gente que le ha cuestionado a Dios, ¿por qué te lo llevaste? ¿Verdad? Entonces, no es nada fácil en medio de las circunstancias sentir que Dios nos ama, pero como les repito, no tenemos nosotros que sentir todo bien para que nosotros podamos agradecer a Dios. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que aprender siempre a confiar. Cuando nosotros estamos confiando es cuando tenemos fe, mis amados, cuando nosotros estamos confiando. Y aprender a confiar en medio de la situación adversa no es fácil. Aprender a confiar en medio de la tentación no es fácil. Aceptar el sufrimiento, aceptar el dolor y ponerte de rodillas a clamar a Él no es fácil. Entra la duda, entra el si realmente Dios está conmigo o no está conmigo. ¿Sí? Fíjense que una de las pruebas que existe en una amistad es la separación. ¿Verdad que cuando hay esa distancia de por medio, ya no frecuentas a esa persona la cual se veían seguido, dialogaban, hablaban, todas esas cosas que hacía que la amistad creciera? ¿Verdad que cuando hay una separación ya no es lo mismo? Ya no sientes la misma confianza, ya no sientes el mismo apego a la persona. ¿Sí? Bueno, nosotros tenemos que considerar que en el caso de la amistad con Dios, aunque no siempre nos sintamos cercanos a Él, nosotros tenemos que estar ahí. Tenemos que estar ahí confiando, ¿verdad? Porque si en cualquier relación hay distanciamiento, en esta relación con Dios no importa lo que pueda pasar, pero aun cuando tú te sientas que Dios está distante de ti, porque eres tú el que sientes. Fíjate bien, haz ese análisis. Eres tú el que sientes. ¿Y será que Dios realmente está lejos de ti? No. Dios ahí está, donde siempre estaba. Donde siempre está. Pero a lo mejor tú eres el que te has retirado, el que te has apartado. Fíjate que la amistad que Dios tiene con nosotros o que Dios desea tener con nosotros
va a tener que ser probada, porque para que esa amistad pueda ser madurada, para que esa amistad pueda ser realmente genuina, pues hay que ser probada. Y entonces Dios la pone a pruebas, fíjense, a través de la separación, en los momentos en que nos vamos a sentir que Dios nos abandona, que Dios nos olvida y que está muy lejos de nosotros, muy lejos de nosotros. Y esa situación tú la vas a sentir como si estuvieras en el desierto. Por esa razón dice que las pruebas son desiertos que pasa el creyente. Porque hay una sequía, ¿sí? ¿Qué decía David? Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, porque él había una sequía, ¿sí? En él había una sequía espiritual. Pues yo tengo sed de ti. ¿Dónde estás? Dios mío, Salvador mío, ¿dónde estás? ¿Sí? David tuvo una amistad muy estrecha con Dios, ¿sí? Y Dios le llamaba el hombre conforme a mi corazón. Por eso era la amistad tan estrecha. Ahí en 1 Samuel 13:14 nos dice, mas ahora tu reino no será duradero, le estaba hablando a Saúl. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, el cual era David. Así lo llamó Dios a David, un hombre conforme a su corazón. Y fíjense, dice, quitado o sea Saúl, le levantó por rey a David, de quien también dio testimonio diciendo, he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón. Pero recordemos, ya lo habíamos hablado, ¿por qué era David conforme al corazón de Dios? Fíjense lo que Dios dice, porque hará todo lo que yo quiero. David era obediente a la palabra de Dios. Eso era lo que le permitía ser conforme al corazón de Dios. Pero aún cuando David tenía esa relación tan estrecha, vemos en los salmos que David continuamente, en los diferentes salmos que él hizo en base a esas experiencias, a lo mejor en donde él veía a Dios tan lejos, se quejaba David de esa ausencia de Dios, se quejaba y clamaba y decía, Dios mío, ¿por qué estás tan lejos? ¿Por qué te escondes de mí cuando más te necesito? Esto lo dijo en Salmos 10:1. ¿Por qué estás lejos, oh Jehová, y te escondes en mí en el tiempo de la tribulación? Fíjense lo que David decía. Y David era el amigo de Dios. Y David sentía lejos a Dios en algunos momentos. ¿Sí? ¿Qué dijo ahí como palabra profética? Lo dijo David, que después lo dijo Jesús en el momento de ser crucificado y luego ya casi padeciendo ese dolor de cruz. Dice, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Lejos estás para salvarme, lejos de mis palabras de lamento. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Eso lo dijo David y está con letras rojas ahí en las Biblias donde vienen las palabras de Jesús con letras rojas. Ahí está con letras rojas en los Salmos, porque fue una palabra profética que dijo David, porque Jesús le iba a decir, dando la profecía a David para el tiempo en el que Jesús iba a ser crucificado.
Pero era ese sentimiento que también sentía David, que Dios estaba lejos, que lo había abandonado. Que lo había abandonado. En otra también le dice, ¿por qué me has rechazado? Dice en Salmos 43:2, porque tú eres el Dios de mi fortaleza, ¿por qué me has desechado? ¿Por qué andaré enlutado por la opresión del enemigo? ¿Por qué? Andaré enlutado por la opresión del enemigo. Fíjense cómo a veces nuestros enemigos son las cosas que nos están oprimiendo. A veces no tan solo son personas, hay personas que serán nuestros enemigos, pero enemigos también se consideran todas aquellas personas que nos oprimen y nos causan tribulación, nos causan angustia. Todas esas personas son nuestros enemigos. Dice, ¿por qué me has desechado? Y claro, nosotros sabemos que Dios no había dejado a David. Miren, cuando nosotros leemos, nosotros estamos siempre, aunque leamos lo que David está hablando acerca de que Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Sabemos que Dios nunca abandonó a David, porque ya vimos la historia completa de David, ¿verdad? Y entonces, esto te tiene que dar a ti, esta palabra bíblica, te tiene que dar a ti la seguridad de que aunque tú estés pasando por tribulaciones difíciles, Dios no te está dejando. Dios no te va a dejar. Desafortunadamente David no sabía eso y él estaba viviendo su propia experiencia. Por eso es necesario que nosotros leamos la palabra de Dios para que a través de las enseñanzas bíblicas nosotros podamos acrecentar nuestra fe. Porque ellos ya lo vivieron y eso tiene que ser una enseñanza para nosotros. Una enseñanza para nosotros, en donde aprende a través de esto. No le decimos eso a nuestros hijos, mira, yo ya pasé por esto, aprende tú. Bueno, la Biblia nos está enseñando, los hombres de Dios pasaron por diferentes situaciones, aprendamos de ellos, aprendamos. Dice Deuteronomio 31:8, Jehová va delante de ti, Él estará contigo, no te dejará ni te desamparará, no temas ni te intimides. Esto se lo dijo Jehová a Josué. Yo voy contigo, yo no te voy a dejar. Entonces nosotros nos tenemos que tomar estas palabras para que cualquiera que sea nuestra circunstancia, estar en fe, en convicción y en confianza de que Dios no nos va a dejar. Dios no nos va a dejar. Lo único es que sí, ya a lo mejor esto no lo hemos entendido, ¿verdad? Dios dijo, fíjense, Dios dijo que siempre estaría con nosotros, ¿cierto? Cierto. Pero Él nunca dijo que siempre íbamos a sentir su presencia. Y es lo que nos pasa. Dios siempre está con nosotros, pero a veces no sentimos su presencia. ¿Pero qué será? ¿Sí? ¿Por qué razón? ¿Por qué razón no sentimos esa presencia? ¿Por qué? Isaías 45:15 dice, verdaderamente tú eres Dios que te encubres, Dios de Israel que salvas. Pues a veces no sentimos a Dios, pero Él salva, Él va a llegar en el momento oportuno. Si tú eres perseverante, si tu fe no claudica, si tú eres persistente en tu convicción, o sea, tu fe no debe claudicar, no debe claudicar. Y a veces cuando tú te has sentido tan lejos de Dios y no sabes cuál es la razón, pero tú te pones a pensar, ¿verdad? Te pones a analizar, a ver, ¿qué he hecho?
¿Qué ha pasado? He pecado, ¿verdad? He pecado, me he alejado de Dios. No hayas una respuesta por la cual te sientes tan solo. Oras al Señor y no pasa nada. Le adoras y no pasa nada. Ayunas, no pasa nada. Confiesas tus pecados, pides perdón. Y ahí sigue esa oscuridad espiritual que no tiene una respuesta. Pero es que a veces cuando tú estás, y pueden ser años, hermanos, pueden ser días, meses, años, no sé, que tú te puedas sentir así, en que no hay la respuesta de Dios, ¿verdad? Pero tú busca, porque esa es la clave, el perseverar. No es claudicar, ¿sí? La clave aquí es retomar tu relación siempre con Dios, seguir adelante a través de lo que pase, adelante, hablando con Él, leyendo la palabra, teniendo esa intimidad con Él, adorándole, buscándole. Y es que tal vez tú no te has dado cuenta de lo que realmente está pasando, pero no hay nada mal. Simplemente que Dios está probando tu fe para saber si tú eres fiel, para saber si tú estás ahí. Porque aunque tú no sientas a Dios, Dios sí está ahí. Dios sí está ahí. Él no se va a ir, ¿sí? Él está ahí. Y Él está buscando que nuestra amistad con Él se fortalezca, ¿sí? Todos los cristianos hemos pasado cuando menos una vez por esta situación. A lo mejor muchas otras veces, pero nosotros tenemos que entender que cuando nosotros pasamos por esta situación es porque Dios quiere que nosotros desarrollemos nuestra fe, que fortalezcamos nuestra fe, ¿sí? Que tenemos que seguir perseverando y avanzando a la meta, al premio del supremo llamamiento que es en Cristo Jesús. Esa es nuestra esperanza. Por eso debe ser nuestra convicción. Avanzar. David nunca perdió la esperanza, aun cuando no sentía la presencia de Dios en su vida. Él tenía la certeza de que Dios lo iba a escuchar, ¿sí? Fíjense lo que dice Job, que también fue otro hombre que pasó por momentos de sequía espiritual y momentos de obscuridad espiritual. Fíjense, dice, he aquí yo iré al oriente y no lo hallaré, y al occidente y no lo percibiré. Si muestra su poder al norte, yo no lo veré. Al sur se esconderá y no lo veré. Mas Él conoce mi camino, me probará y saldré como oro. Job se sentía que Dios lo había dejado. Y él decía, es que yo le busco y le busco de esta forma y no lo encuentro, de esta otra forma y no lo encuentro, de esta otra forma y no lo encuentro. Pero Él me está probando, me probará. Pero yo voy a estar firme. Porque dice Job que va a salir como el oro. Que cuando el oro es probado a prueba de fuego, para realmente saber qué es oro, el oro se le pasa por fuego. ¿Sí? Se le pasa por fuego. Entonces, dice, voy a ser probado como el oro, pero yo voy a salir victorioso. ¿Podrás tú decir lo mismo?
que tú saldrás victorioso de esa situación que estás tú atravesando, tan difícil, tan llena de tribulación, pero vas a salir victorioso porque vas a perseverar, porque tu convicción no te va a fallar. Esperemos que sí. Fíjate que cuando nosotros sentimos a las personas distantes o hay distancia con las personas, ya sabemos qué es lo que está pasando. Ya se enojó, por eso no me habla, ¿verdad que sí? Es lo primero que pensamos. Y eso es lo que a lo mejor tú puedes llegar a pensar cuando tú sientes a Dios distante de ti. ¿Se habrá enojado Dios conmigo? ¿Habré hecho algo que me esté llamando la atención, me esté disciplinando por algún pecado que yo he hecho? ¿Por eso está enojado? Definitivamente, amigo mío, que el pecado nos va a separar de la comunión con Dios. Sí, eso es una ley, y el pecado es separación con Dios, sí, definitivamente. Así es que tú tienes que tener mucho cuidado. Y nos puede separar de esa amistad con Dios, porque entristecemos al Espíritu Santo. Entonces, el conflicto o las múltiples situaciones que a veces nosotros tenemos con lo que hacemos nos permiten también o nos pueden hacer que nosotros nos separemos de Dios. Todo lo que nos relacionamos con las cosas del mundo, las amistades, todo el trabajo, a lo mejor muchas veces también. Pero, ¿qué dice 1 Tesalonicenses 5:19? Que no apaguemos al Espíritu. ¿Con qué? Pues con el pecado, con las cosas de la carne, con lo que la sociedad nos rodea, el mundo nos ofrece. No apaguemos al Espíritu, sí nos puede desvincular, sí nos puede separar el pecado. No lo apaguemos, no lo apaguemos. Dice Jeremías 2:32, ¿se olvida la virgen de su atavío o la desposada de sus galas? Pero mi pueblo se ha olvidado de mí por innumerables días. O sea, por andar haciendo cosas que nos gustan, que nos agradan, nos olvidamos de Él. Pues no podemos olvidarnos de Dios. Tenemos que tenerlo siempre presente. No podemos olvidarnos, porque cuando nosotros nos sintamos a veces lejos de Dios, muchas ocasiones podría ser por el pecado, pero en ocasiones no va a ser por el pecado. No va a ser el pecado el que nos esté distanciando de Dios, sino que, repito, es una prueba de fe. Una prueba de fe que tenemos que enfrentar. ¿Cómo? ¿Cómo vamos a poder enfrentar esta prueba de fe? Pues siguiendo amándolo, seguir confiando en Él. Esa es la prueba. Seguir obedeciéndolo, seguir adorándole. Esa es la prueba. Lo sentimos lejos, pero yo confío en Él. Yo le sigo adorando, yo le sigo amando, aunque no sienta su presencia. ¿Sí? Aunque no sienta que esté obrando en mi vida, yo prosigo a la meta, que no es otra cosa que la presencia misma de Dios, el premio del supremo llamamiento de Dios. Hablábamos en otras ocasiones con respecto a la forma de adorar, que a veces lo consideramos como la adoración a través de la música. Esa es nuestra adoración. Pero ya vimos a través de estos estudios que la adoración no solamente es la música, sino que es nuestra forma de vida diaria. Es todo lo que hacemos, de hecho. Dice que adoremos, que sea nuestro culto diario, racional, todos los días, la adoración a Dios. ¿Y qué es lo que haces todos los días? Pues lo que haces, por lo regular.
Trabajar, cocinar, ir por los niños, asear tu casa, descansar. Ya vimos todo eso, ¿lo recuerdan? Y eso también es una forma de adorar a Dios. Y entonces nosotros adoramos a Dios con todo, las cosas que hacemos. Aquí en la iglesia lo adoramos cantando, ofrendando, teniendo coinonía los unos con los otros. ¿Sí? O sea, lo adoramos también aquí de diferente manera. Entonces, no tenemos que depender de nuestros sentimientos para poder nosotros sentirnos bien con Dios, porque Él está ahí. Él está ahí. Él está ahí. Fíjate, cuando nosotros creímos, Dios, tú siempre sentiste todo ese tiempo, esos primeros tiempos, tus primeros inicios en la vida cristiana, que Dios siempre estaba contigo. Pero a medida que pasó el tiempo, a lo mejor has pasado situaciones de desierto espirituales. Bueno, ten por entendido que estas situaciones de desierto son precisamente formas de que Dios usa para probar tu fe, ¿sí? Y ten muy en cuenta que lo que tú sientes no es lo que realmente está pasando. Porque nuestras emociones pueden ser unas y ir de arriba hacia abajo. Y no es realmente lo que está pasando. Porque Dios lo que prometió, Él lo cumple, que no nos dejaría. Entonces el que no está sintiendo que está Dios cerca de ti, eres tú mismo. Eres tú mismo. Porque Dios ahí está. Fíjate, ¿cuáles situaciones son las que van a fortalecer la fe del creyente? Pues las adversas. No las que nos van a ir bien. Ay, Dios es tan bueno conmigo, por eso yo creo tanto en Él, por eso mi fe siempre va a estar firme en Él, porque todo va bien. No. Los momentos, las situaciones que van a fortalecer tu fe van a ser las situaciones difíciles. Cuando tú estás sintiendo que tu vida se derrumba, cuando tú estás sintiendo que Dios no está a tu lado, ¿sí? Que fue lo que le sucedió a Job. Imagínate, a Job en un solo día perdió todo. Todo, posesiones y familia. Perdió todo. Incluso su salud, que son de las cosas que le agradecemos a Dios y le honramos y le damos gloria por la familia, por los hijos, por la prosperidad, por la economía y por la salud. A Job le quitó todo eso en un día, ¿sí? Todo. Y esto... Por eso casi 37 capítulos del libro de Job, puro desaliento, porque fue pura lucha, pudo batallar, pura tribulación. ¿Cómo entonces nosotros podemos entender lo que pasa en nuestra vida cuando estamos en un momento de tribulación? ¿Sabes qué hizo Job? Job, de primera instancia, cayó. No dijo nada. ¿Sí? Y Dios estaba callado. Oye, él todos los días, Dios todos los días se gozaba. Job era amigo de Dios. Job hacía sonreír a Dios. Dios se sentía satisfecho de Job. Recuerdan que lo habíamos visto. Dios se sentía satisfecho de Job. Pues resulta que Job queda en tribulación total y angustia total. Y Dios ahora callado. ¿Sí? Entonces, Job también cayó. ¿Cómo se va a mantener el vínculo de amistad, de interactuar, si no hay una comunicación?
¿sí? ¿Cómo mantenerlo? ¿Cómo pensar que vamos a tener esa situación cuando estamos atravesando por situaciones tan difíciles por las cuales nuestros ojos están en constante llenas de lágrimas? ¿Qué decía David? Mis ojos están desgastados de tanto llorar. ¿Te has sentido así, hermano? ¿Has pasado tu vida así? Yo sí he pasado mi vida. Es muy tremendo que tus ojos no se sequen, porque estás en un constante llanto. ¿Y por qué hay un constante llanto? Porque hay una constante preocupación, hay una constante dolor, hay una constante herida. Por eso tus lágrimas fluyen. Y parece que Dios no escucha, ¿verdad? Entonces, Job, ¿sabes lo que hizo Job? Sí cayó, pero lo que hizo Job fue adorar. Job adoró a su Dios. Job no dudó, él adoró, ¿sí? Continuó con esa actitud de adoración. ¿Qué dijo Job? Salí desnudo del vientre de mi madre. Jehová dio, Jehová quitó. ¿Y luego qué más dijo? Sea el nombre de Jehová bendito. Qué tremendo. Qué tremendo. Que en medio del dolor y que en medio de la angustia, que en medio de la desesperación, alguien pueda decir con fuerza esto. Yo lo escuché de parte de mi hermana. Cuando a los 40 años ella queda viuda, y ahí delante de la tumba de su esposo, dijo: Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Tremendo, porque estaban jovencísimos, apenas estaban empezando la familia. ¿Sí? Entonces, esto fue lo que dijo Job. Job se levanta y rasga su manto, rasuró su cabeza, se postró en tierra y adoró. Desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Gloria a Dios. Entonces nosotros lo que tenemos que hacer, como lo hizo Job, es contarle realmente a Dios cómo nos sentimos, cómo te sientes. Tenemos que derramar ante Dios nuestro corazón. Mira, Dios no va a ser como que se dicen tus amigos, o que se dicen tus compañeros, o que se dicen tus incondicionales, en los que tú les cuentas una cosa y luego te acusan de la cosa que tú les contaste. Pues tú eres así, porque tú les contaste para sacarte un error tuyo. Dios no es así. Dios no es así. Tú puedes decirle todo lo que tú sientes, todas tus emociones, todos tus sentimientos. Y entonces fue cuando Job entendió que él tenía que hablar. Dijo: voy a hablar. No voy a guardar silencio. No estoy enojado y amargado. Dice Job 7:11, por tanto, no refrenaré mi boca, hablaré en la angustia de mi espíritu y me quejaré con la amargura de mi alma. Es que cuando hay momentos tan difíciles, Dios lo entendió. Job estaba enojado, Job estaba amargado. Después de haberlo tenido todo, encontrarse en esa situación en medio de las cenizas y para colmo, con una sarna depurante que le hacía erupción, pus, agua. Tremendo,
Eso es tremendo, mis hermanos. Tremendo. ¿Saben qué tenía que hacer Job? Estar desnudo. Yo en la única ocasión que pude experimentar algo, me recuerdo cuando yo niña, nos ponían una vacuna aquí, pero algunos no nos cicatrizaba. Algunos ahí expulsaba un líquido. Entonces yo me ponía mi vestido y ¿saben qué pasaba? Que se me pegaba ahí en la herida. Y luego para quitarte el vestido, imagínense, yo una niña, fue la única vez que yo experimenté. Entonces me imagino por qué razón Job estaba desde la cabeza, desde la punta de su cabeza hasta la punta del pie completamente lleno de llagas. ¿Por qué Job tenía que estar desnudo? Así lo podemos entender. ¿Sí? Dijo Job, ¿cómo fui en los días de mi juventud, cuando el favor de Dios velaba sobre mi tienda? Dios estaba a cargo de todo lo que yo tenía. Yo era próspero. Pero ahora, mírenme, sentado en cenizas. Dios puede encargarse de todo, mi hermano. Tú tienes que expresarle lo que sientes. Tienes que decirle cómo te sientes. Tienes que decirle si tienes deudas. Tienes que decirle si estás enojado. Tienes que decirle si hay temor, si hay miedo, si hay confusión. Todas las preguntas que tú tengas tienes que confesarlas delante de Dios, de exponérselas, decírselas. Tienes que aprender a reconocer esa desesperanza que tú tienes delante de Dios. Y a través de esto, tú podrás afirmar tu fe. Podrás tú afirmar tu fe en medio de la tempestad. Fíjense cómo lo que David escribió. Dice, creí, fíjate, o sea, tuve fe, por tanto hablé, estando afligido en gran manera. O sea, no es de que tú estés afligido y tú te abandones a llorar por la aflicción que tienes. No es de que estés en tribulación y tú te olvides que tienes un Dios grande, fuerte y poderoso que te puede apoyar. Es que tú tienes que seguir confiando y tienes que seguir creyendo y tienes que seguir teniendo fe. Porque tienes un Dios fuerte, poderoso. Y eso es lo primero que tienes que hacer. Aún estando afligido grandemente, grandemente. ¿Puede parecer contradictorio? Dios está permitiendo que yo pase por esta aflicción, pero yo voy a seguir creyendo en Él. ¿Será fácil? No es fácil. Pero esa es la prueba de tu fe. Esa es la prueba de tu fe. Esa es la prueba de tu fe. ¿Sí? La franqueza con la que David hablaba estaba demostrando una gran fe. Nada más fíjate, dice, creí, por tanto hablé, estando yo afligido en gran manera. O sea, no importó cómo me estaba sintiendo. Es que cuando tú te sientes tan mal por la tristeza y el dolor que hay en tu corazón, tú de repente no quieres hablar con nadie. Pero sobreponiéndote y que te tienes que sobreponer delante de Dios, entonces tienes que actuar en fe y hablar delante de Dios. Y tienes que decirle todo lo que sientes. ¿Sí? Todo lo que sientes. David creía en Dios. David creía que Dios escuchaba su oración. ¿Crees tú que Dios escucha tu oración? ¿Crees en Dios? David creía que Dios le permitía decir lo que sentía y aún así lo seguía amando.
porque ya para decir, estoy enojado o estoy amargado, como lo dijo Job, delante de Dios, pues a veces ni te atreves porque sabes que son conductas que no son buenas, ¿verdad? Que son sentimientos que no debemos de tener, pero sin embargo sí los sentimos en un momento determinado de nuestra vida, sentimos enojo y sentimos amargura. Entonces tenemos que ser sinceros delante de Dios y decirle: Señor, me siento así, ayúdame, enfócame, guíame al propósito que tú tienes para mí. Y no ves nada, y pasa otro día y no ves nada, y tú tienes que estar ahí persistente. Y entonces Dios te da la victoria. ¿Sí? Dios te va a dar la victoria. Entonces tú tienes que concentrarte en quién es Dios, porque Dios no es inmutable. Dios no se va a ir por lo que tú sientas. Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Entendamos eso. Entendamos eso. Dios no es inmutable, Dios no cambia. A pesar de las circunstancias y los sentimientos que nosotros tengamos, Dios, su carácter, el carácter de Dios no se mueve. ¿Sí? Entendamos eso, mis hermanos. Esta es una verdad eterna de Dios. Fíjense, una verdad eterna de Dios es que Él es bueno. Él nos ama. Amén. Él está con nosotros. Él sabe lo que estoy atravesando. Él sabe lo que me está pasando. Él se interesa por mí. Y Él tiene un plan para mi vida. Por eso nosotros las mujeres nos llamamos mujeres con propósito, porque Dios tiene un propósito para la vida de cada mujer, como la tiene propósito para la vida de cada hombre. No somos al azar, mis amados. Nunca olvides, ¿sí? Nunca olvides cuando estás pasando una aflicción, lo que Dios te dijo en la alegría. Nunca olvides cuando estés a oscuras, cuando estés en el dolor, lo que Dios te dijo cuando estabas en la luz, cuando todo estaba bien. Nunca lo olvides, ¿sí? Cuando la vida de Job se desmoronó y perdió todo y Dios se mantuvo en silencio, sabes que Job todavía, aún en medio de toda su arbitrariedad que estaba pasando, él encontró motivos para adorarlo. Él encontró motivos para alabarle. Él dijo: vida y misericordia. Fíjate cómo estaba su vida toda llena de llagas y de erupciones. Y él estaba agradeciendo por su vida. Vida y misericordia me concediste y tu cuidado guardó mi espíritu. Es que ese espíritu tiene que comunicarse con Dios, comunicarse con Dios. Y él pudo entender que Dios era un Dios todopoderoso. Dice: yo conozco, me encanta ese canto, ¿no? Que lo sacaron de aquí precisamente, de Job 42:2. Yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. Pues, ¿qué podemos esconderle a Dios? Él es el Dios todopoderoso. Y Él lo reconoció como Dios todopoderoso. Conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. Y Él conoce todos los detalles de nuestra vida, mis amados. Mire lo que dice Job 23:10. Mas Él conoce mi camino, me probará, ya lo habíamos visto, y yo saldré como oro. Y sabes, aunque tú piensas que las cosas pasan y que pues pasan, ¿verdad? Porque pasan. Déjame decirte que Dios tiene control de todo. Dios tiene control de todo. Mira lo que dice Job 34:13. ¿Quién visitó por él la tierra? ¿Y quién puso en orden todo el mundo?
Job es el segundo libro que se escribió después de Génesis, o sea que fue de los inicios del mundo. Dice, ¿quién puso en orden todo el mundo? Y claro que el mundo está en orden, claro. Hay un meridiano invisible que atraviesa la tierra, la cual permite que la tierra gire. Fíjense, de acuerdo a los científicos, dice, atraviesa la tierra, pero por el centro, exactamente el mero centro, hace que la tierra, o sea, está permitiendo que la tierra gire. Las estaciones del año pasan, aunque haya un descontrol ahorita atmosférico, climático, ahí están las estaciones del año, porque Dios tiene el control del mundo. Y aun cuando ha permitido a la ciencia avanzar, Dios sigue teniendo el control del mundo y sigue permitiendo, porque la autoridad es de Él. No es que la ciencia, porque soy muy inteligente, ya pude clonar esto. No, Dios lo está permitiendo. Pero un momento va a decir hasta aquí. Fíjate lo que dice Job, cuando sabemos que Él tiene un propósito en mi vida, cuando sabes tú que tiene un propósito en tu vida. Job sabía que él tenía un propósito, Dios tenía un propósito para su vida. Él dijo, Él pues acabará lo que ha determinado de mí. Y muchas cosas como estas hay en Él. Él va a acabar su propósito en tu vida, mi amado. Él va a acabar lo que Él dijo que tú tenías que hacer. Y Él nos salvará. Él nos salvará. Job 19:25. Yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo. Él estaba ahí en medio de esas cenizas. Se va a levantar sobre el polvo porque yo sé que mi Redentor vive. Él no te va a dejar en las cenizas, Él no te va a dejar ahí en el dolor, Él no te va a dejar en la angustia. Él se va a levantar el día que Él quiera, eso sí, mi amado, no cuando tú quieras, no cuando tú pidas, cuando Él lo decida, porque Él es un Dios soberano. Pero ¿qué te toca a ti? Continuar teniendo fe, porque está siendo probada tu fe y tú necesitas que esa fe salga victoriosa. Tú necesitas que esta fe permanezca hasta el final, porque el que perseverare hasta el fin es el que va a alcanzar la misericordia total. Entonces, nosotros tenemos que entender y tenemos que confiar en que Dios va a cumplir todas sus promesas, todas sus promesas. Él está a nuestro lado, mis amados. Él está a nuestro lado, aunque no lo sintamos, ¿sí? Job sintió la ausencia de Dios, pero él dijo esto. Job 23:12 dice, del mandamiento de sus labios nunca me apartaré. Guardé las palabras de su boca más que mi comida. Es que la clave, ¿qué es? Es también guardar la palabra de Dios. Es fortalecer tu fe. Y es guardar la palabra de Dios. Y Job hizo esto, del mandamiento de sus labios, nunca me separé y guardé las palabras de su boca más que mi comida. Gracias a que Job guardó las palabras de Dios, es que pudo mantenerse fiel, entendamos. Es que cuando a veces viene la aflicción, viene el dolor, es cuando desistimos. No, yo ya no voy a creer, yo ya no voy a la iglesia. Si al cabo que Dios no me oye, que al cabo que Dios ya no está cerca de mí, ¿a qué voy? Pero es que va a depender de ti el que Dios esté a tu lado. Si tú perseveras, si tú eres obediente a las palabras de la boca de Dios, que las guardes como Job más que a la comida. El pan de vida. Él es el pan de vida.
que va a saciar nuestra hambre espiritual. No solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y esto lo dijo Jesús para que nosotros entendiéramos que tenemos que fortalecernos en su palabra antes que en la comida física. Fíjense, qué tremendo es Job, qué tremendo es Job, porque él le hablaba a todo lo que sentía Dios. Miren lo que dice Job. Job 13:15. Después de que dijo todo de que desnudo vine y desnudo me iré, ¿verdad? Luego dice, he aquí que aunque él me matare, en él esperaré. En él esperaré. Pero luego, fíjate dónde abre su corazón Dios. Dice, no obstante, defenderé delante de él mis caminos. ¿Qué fue lo que le agradó a Dios de Moisés? ¿Qué fue lo que le agradó a Dios de David? ¿Qué fue lo que le agradó a Dios de Jeremías? Que le hablaran con sinceridad. Que le hablaran con sinceridad. Yo soy hombre tardo para hablar. Ahí nos está diciendo Moisés muy probablemente que era tartamudo. No sé hablar. No te preocupes. Yo te necesito a ti, pero voy a usar de instrumento a otra persona. ¿Sí? Gloria a Dios. O sea, Dios va a cumplir su propósito en ti. Dios va a cumplirlo aunque no tengamos las cualidades que se requieran para hacer el mandato que tienes que ir a hacer. Él te va a dar los elementos, los instrumentos, las habilidades, las herramientas para que vayas y hagas conforme lo que Él te diga. Job dijo, no obstante me voy a defender delante de Él. Yo le voy a decir. Y Job le dijo, todo, léalo por favor, Job. Yo cuando estuve pasando por una situación, un desierto espiritual, yo tuve que leer Job. ¿Sí? Lea Job, mi amado. Lea Job. Para que usted pueda entender cómo usted puede salir de esas situaciones. Dice, él se defendió sus caminos, dice, delante de Jehová. Entonces, fíjate, nosotros no podemos adorar a Dios de una manera profunda solamente cuando tenemos todo a nuestro favor. Tenemos que seguir adorando a Dios de una manera profunda aun cuando tengamos todas las cosas adversas. ¿Sabes por qué? Porque si Dios no te diera nada, si Dios te negara todo lo que tú quieres, una cosa ha hecho por ti, tú que has creído, una cosa ha hecho por ti. Mandó a su Hijo a morir por ti en la cruz. Y Él, siendo obediente, porque Él era obediente a la palabra de Dios, tuvo muerte de cruz. Muerte humillante, denigrante. ¿Para qué? Para que tus pecados y mis pecados fueran perdonados y pudiéramos tener acceso a la eternidad en el cielo. Porque también hay otra eternidad, pero es en el infierno. A todos aquellos que le recibieron, a los que creen en mi nombre, dijo Jesús, yo los voy a hacer mis hijos. ¿Sí? Mis hijos. ¿Y quiénes son los hijos? Son los herederos. Por eso Él nos tiene preparada morada en el cielo, a los que creamos solamente. Tú podrás decir, es que yo adoro a Dios, es que yo creo en Dios. Sí, nada más que tú tienes también, aparte de creer en Dios, tienes que obedecer la palabra de Dios. Aparte de tener esa fe en Dios, tú tienes que seguir fortaleciendo tu fe, que aunque estés en las adversidades y en las tribulaciones y en el dolor y en la angustia, tú sigas perseverando, adorando,
rindiéndole el honor, rindiéndole tu vida a Dios. Porque entonces es cuando tú vas a salir victorioso con tu fe, porque ha sido probada por fuego y ha salido victorioso. Amén. Amén, amén, amén. Entonces, fíjate, todo el padecimiento que Jesús pasó, tremendo padecimiento que Jesús pasó. Tremendo. Flagelado. La carne se le desgarró de la espalda. Se le veían, me imagino, a través de todo eso, las costillas se le veían. Me imagino yo, esos golpes que le dieron, la corona de espinas. Bueno, lo insultaron, lo golpearon, lo desnudaron. Qué denigrante es que tú puedas estar desnudo delante de la gente que ni conoces. Eso le hicieron a Jesús, a nuestro Dios. Le quitaron toda su dignidad. Pero claro, ellos creían, porque la dignidad de nuestro Dios estaba acá adentro. Él fue humilde, como lo dijo Isaías, manso y humilde. Como oveja fue llevado al matadero. ¿Sí? Fíjate, lo desnudaron, lo golpearon. Lo dejaron irreconocible. Su cara, dice, no se le conocía, no se le reconocía. Dice que ya no había más hermosura en él, dice Isaías. Ya no había más hermosura. Lo azotaron, se burlaron de él, pusieron la corona de espinas, lo escupieron con desprecio. Abusaron de Jesús, lo ridiculizaron. Tremendo todo lo que pasó a nuestro Señor Jesús, tremendo. Así es que si tú estás pensando que no tienes nada que agradecer a Dios, piensa que sí tienes que agradecer a Dios. Sí tienes, siempre va a haber una razón por la cual tú vas a agradecer a Dios, y esto es esta acción de amor que hizo Jesús en la cruz del Calvario, de entregar su vida, ¿sí? Después que lo masacraron, prácticamente lo masacraron, lo obligaron a cargar la pesada cruz. Por eso él se desvaneció en los primeros intentos de llevarla cargando la cruz y no pudo más. Después de haber sido todo lo que te platiqué, golpeado, abofeteado, azotado. Después de todo eso tuvo que cargar la cruz, y por eso tuvieron que llamar a otro para que la cargara, porque él no pudo más, ¿sí? Fue una muerte atroz. La crucifixión era una muerte atroz, era una muerte que mientras te desangrabas, se desangraba él, tenía que escuchar las burlas, los insultos del gentío. Para ellos era un momento de diversión, era un momento de circo. Esas crucifixiones, toda la gente iba, todo el pueblo iba a ver qué estaba pasando. Era un circo. Y allí estaba el Señor Jesús escuchando las burlas de todos, y se burlaban del dolor. Y se burlaban de la afirmación que él había dicho de ser Dios. ¿Cómo? Si tú dijiste que eras Dios, no mandas llamar a los ángeles para que vengan y te salven. Si él hubiera hecho, ni tú, ni yo, ni tu amigo hubiéramos tenido la oportunidad de poder tener la salvación gratuita en Cristo Jesús. Pero ahora tenemos acceso en el cielo. Ahora, a través de la sangre derramada, tenemos salvación, que es en el nombre de Jesús, que es el nombre sobre todo nombre, en el cual Dios dijo: toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Fue este Jesús. Así que si tú estás pensando, yo no tengo nada por qué adorarle, yo no tengo nada por qué rendirme a Él, pues piensa que Dios hizo algo por ti.
Dios hizo algo por ti, ¿sí? Hizo algo por ti y fue morir en la cruz. Fue morir en la cruz. Y sabes una cosa, Él murió en la cruz y nos dice, según a los Corintios 5:21, dice que al que no conoció pecado, Él no pecó. Por ti y por mí, por nosotros, amigo, se hizo pecado. Para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Por eso la salvación y delante de nuestro adversario, el diablo, tú estás justificado, pero no por tu propia justicia, porque tú no tienes justicia, yo no tengo justicia. A mí me justifica la muerte de Cristo en la cruz del Calvario. Y a ti también, amigo, te puede justificar. Para que el enemigo no te aceche, para que el enemigo no tome ganancia de ti. Hoy es el tiempo aceptable, hoy es el día de salvación. Hoy te invitamos a que recibas a Jesús, porque Él es el único que puede ser verdaderamente adorado, porque no hay otro Dios fuera de Él, no hay otro Dios. Y Dios no está lejos de nadie, Dios está tan cerca de ti como tú quieras estar. ¿Te recuerdas la clase pasada? Dios está, acérquense a mí y entonces yo me acerco a vosotros. Acérquense a mí. Pero si ya tú empiezas a una cotidianidad, dejar de venir, dejar de asistir y no le buscas, entonces sí te vas a sentir muy lejos de Él. Acércate a Dios y Él se acercará a ti. Ponte de pie, mi amado amigo. Gracias te damos, Jesús, porque tú diste todo de ti, no escatimaste nada, Señor. Tú moriste para que nosotros pudiéramos vivir para siempre. Porque así como tú moriste y resucitaste al tercer día, esa es la promesa bienaventurada para todos los que hemos creído en ti, que un día, si hemos muerto, cuando tú vengas, resucitaremos. Entonces, Señor, nuestro corazón, Padre, está lleno de gratitud. Nosotros queremos entregar delante de ti una adoración continua, sin que tomemos en cuenta las situaciones adversas de nuestra vida, sin que tomemos en cuenta que a veces pasamos por dolores tremendos, por situaciones de conflicto, deudas, enfermedad, problemas, Señor, pero tú ahí sigues con nosotros, Padre. Gracias, Señor. Gracias. Que nunca tengamos en mente qué motivos tengo yo para agradecer a Dios. Que nunca lo tengamos en la mente, porque hay un solo motivo, si así lo queremos ver. Hay muchos, Padre, porque seríamos ingratos si no te agradeciéramos todas las cosas que de diario tenemos y que recibimos de ti. Seríamos ingratos. Pero si no hubiera un solo motivo, Señor, hay uno, y eso fue tu muerte en la cruz, para que el perdón de nuestros pecados fuera efectivo. Así es que hoy te estamos invitando, querido amigo, a que recibas a Jesús como tu Salvador. Dile, Jesús, yo te recibo en mi corazón, quiero que seas el Señor de mi vida, quiero que escribas mi nombre en tu libro de la vida y quiero ser tu amiga, tu amigo. Quiero que tú seas mi amigo. Quiero que tú me recibas como tu hijo. Y si hubiera alguien aquí, en este lugar, que no ha recibido a Jesús, hoy es el tiempo aceptable. Hoy es el día de salvación y solamente te pedimos que levantes tu mano para poder orar por ti, para conocer que tú has hecho esta decisión tan importante, amén, en tu vida. Tan importante, amén. ¿Hay alguien más que quiera recibir este don precioso de la salvación que es en Cristo Jesús? Gracias, Padre. Vamos a orar. En el nombre de Jesús, Padre, te damos gracias. Y estamos poniendo en tus manos a esta persona, Señor, que hoy está entregando su vida a ti. Gracias te damos por ella. Te pedimos que tus ángeles, Señor, la rodeen, Señor, de aquí en adelante. Guarda su vida. Prospérale en su camino, Señor. Ayúdale a crecer en el conocimiento y en la palabra tuya, Señor, día a día. Que ella se apasione, Señor, de querer, Señor, crecer cada día más en ti, mi Padre amado.
Bendecimos también a las personas que están allá por internet, Padre. Si habrá alguien que verdaderamente haya recibido a Jesús, a ellas también, Señor, la bendición tuya eterna, Padre Santo. Bendíceles, guárdales, prospérales en sus caminos. Es en el nombre de Jesús que hemos orado. Amén, amén. Gracias te doy, Jesús. Te invitamos a que asistas a una iglesia. Si tú has hecho esta decisión, es necesario que vayas cultivándote en el conocimiento y la palabra de Dios. Nosotros estamos en Canales, esquina con 20 de noviembre. Iglesia Cristiana Querigma. Estás invitado. Dios te bendiga.